Bienvenida o bienvenido. Hoy, nos metemos de lleno a explorar algo interesante en los metaanálisis, porque a veces los estudios no cuentan exactamente la misma historia, los efectos varían, ¿no? Vamos a usar de guía el manual Doing Meta-Analysis in R y con eso pues vamos a intentar desentrañar esto del análisis de subgrupos. Es una técnica para tratar de entender esas diferencias. Exacto. Y fíjate que no se trata solo de buscar estudios raros, los outliers que decimos a veces. La idea es más bien investigar si hay patrones, o sea, es sistemático. Por ejemplo, un tratamiento, ¿funciona distinto en niños que en adultos? ¿O será que la calidad del estudio tiene algo que ver? El análisis de subgrupos, digamos, nos da una manera formal de ver esto. Pasamos del ¿hay diferencias? Al ¿por qué hay diferencias? Entiendo. Y la guía menciona que esto no es lo mismo que el análisis de influencia, que se hace como después, ¿no? Después de ver los datos. Aquí, idealmente, uno ya tiene como una sospecha previa, ¿cierto? Una hipótesis sobre qué características de los estudios, las variables moderadoras que les llaman, podrían explicar las variaciones. Correcto, así es. Lo que hacemos básicamente es comparar el efecto promedio entre grupos de estudios, grupos definidos por esa característica que nos interesa. Por ejemplo, estudios de alta calidad versus los de baja calidad. Y a menudo para esto se usa un modelo que la guía llama de efectos fijos, pero en plural. Esto significa que tratamos las categorías, por ejemplo, niños, adultos, como si fueran fijas, las únicas que importan para este análisis puntual. No como si fueran una muestra de muchas otras posibles categorías. Vale, o sea, comparamos los promedios entre esos grupos definidos. Pero a ver, ¿cómo sabemos si una diferencia que vemos es, digamos, real? O si podría ser solo por azar, por el ruido estadístico. Bueno, ahí es donde entra una prueba estadística. Usualmente se usa la prueba aquí, pero ojo, es una aquí que evalúa específicamente la heterogeneidad entre los subgrupos. Si el resultado es significativo, pues sugiere que la característica que usamos para dividir los grupos sí podría estar explicando parte de la variación total que vemos. Suena lógico. Pero me imagino que no es tan simple, ¿no? Siempre hay peros. La guía seguro advierte sobre algunos desafíos o problemas. Cierto, y son importantes tenerlos en cuenta. Uno muy común es la baja potencia estadística. Es como querer ver algo muy pequeño con una lupa que no tiene mucho aumento. ¿Se entiende? Muchas veces simplemente no tenemos suficientes estudios dentro de cada subgrupo. Y entonces, aunque existe una diferencia real, no la podemos detectar de forma fiable. Un no significativo no prueba que sean iguales. Ah, claro. Lo que siempre dicen, ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. ¿Tiene todo el sentido aquí? Exactamente. Y hay otro punto que es fundamental también. La naturaleza observacional de estos análisis y, ligado a eso, el riesgo del sesgo ecológico. A ver si me explico. Generalmente, comparamos características que varían entre estudios. Por ejemplo, la edad promedio de los participantes en cada estudio. Si encontramos que los estudios con promedio de edad más alto muestran un efecto mayor, es súper tentador decir, el tratamiento funciona mejor en gente mayor. Pero, cuidado. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema ahí? ¿Dónde está la trampa? La trampa es asumir que esa relación que ves a nivel de grupo, de promedios de estudios, se mantiene igual a nivel individual. El libro da un ejemplo bueno. Podría ser que justo en esos estudios con promedio de edad alto, las personas más jóvenes dentro de esos estudios sean las que más se benefician. Estaríamos sacando una conclusión individual totalmente errónea basándonos en un promedio de grupo. Es un peligro real. Vaya, eso del sesgo ecológico, la verdad, te obliga a ser muy prudente con lo que concluís, ¿no? Es fácil caer en esa confusión. Hay que tener mucho cuidado al interpretar. Muchísimo cuidado. Y bueno, para mostrar cómo se hace esto en la práctica, la guía usa datos reales. Son sobre psicoterapias, el dataset Third Wave, y usa el paquete Meta-NR. Ahí analizan si el riesgo de sesgo de los estudios, que clasificaron en alto o bajo, influía en el tamaño del efecto. Y esa prueba Q que te comentaba antes, pues es lo que calculan funciones como MetaGNR cuando le indicas el argumento subgroup. ¿Y qué encontraron en ese ejemplo concreto? ¿Hubo diferencias? Pues mira, encontraron que los estudios con bajo riesgo de sesgo tenían en promedio un efecto menor. La G de Hechis, que mide el tamaño del efecto, fue de 0.43. Y en los de alto riesgo fue mayor, G igual a 0.81. Ah, o sea, una diferencia. ¿Y fue estadísticamente significativa? Bueno,
La prueba estadística para ver si esa diferencia entre 0.43 y 0.81 era real, digamos, dio un valor P de 0.092. 0.092. Está cerca del 0.05 que se usa normalmente, pero técnicamente no lo cruza. ¿Y eso qué nos dice? Exacto. Nos sugiere que la diferencia que vemos podría ser real, pero no tenemos la evidencia estadística tan fuerte como para afirmarlo con la confianza habitual del 95%. El ejemplo sirve más que nada para ilustrar cómo se aplica la técnica y cómo se leen esos números que te da el software. Clarísimo. Entonces, haciendo un resumen rápido, ¿el análisis de subgrupos es útil? ¿Nos ayuda a ir más allá del promedio general del metaanálisis? ¿Nos permite explorar por qué varían los resultados entre estudios, probando hipótesis sobre factores específicos? Sin duda, es una herramienta valiosa para profundizar, pero siempre hay que recordar las limitaciones. Clave. La potencia estadística. ¿Tenemos suficientes datos? Y esto de la naturaleza observacional, el peligro del sesgo ecológico. No es una varita mágica, para nada. Es más bien una forma estructurada de investigar la complejidad inherente. Y nos deja con una pregunta flotando, ¿no? Más allá de la estadística pura y dura. ¿Cómo influye nuestra propia elección inicial de qué subgrupos mirar? A veces elegimos por convención o por los datos que hay disponibles. ¿Podría esa selección previa, antes siquiera de correr los números, estar ya orientando sutilmente las conclusiones que sacamos? Es algo para reflexionar, creo yo.